Ok amigos, Hare Krishna, continuamos con el curso del Mantra Shastra. Ahora vamos a hacer un estudio del Matrika Gantu, que significa, Matrika significa la primera forma que cada sílaba adopta o toma. Vemos que la vocal describe el alma y la consonante describe el cuerpo. Ese era el principio. Entonces, cuando una vocal y una consonante se juntan, crea una sílaba, crea una palabra. Al unirse una consonante con una vocal, adquiere una forma. Podríamos decir que las sílabas o las palabras sin esta unión no tendrían sentido. Sabemos que existen nombres, no existen nombres donde solo están compuestos de consonantes, o no existen nombres que solo están compuestos de vocales. Tienen que estar ambos juntos para crear un tipo de nombre o un tipo de palabra o una sílaba. Entonces, las sílabas o las palabras, si la consonante y la vocal no están unidas, no tienen forma, no tienen sentido. Entonces, es importante estudiar por separado las sílabas, o mejor dicho, las vocales y las consonantes. Eso es lo que hemos hecho, estudiar por separado las vocales y las consonantes, creando en este modo sílabas, creando en este modo palabras. Entonces, ¿cuál es la primera forma que tiene que adoptar un sonido? Si entendemos la forma, podríamos comprender mejor nuestra meditación. Todos meditamos en algo, todos meditamos en alguna forma. Por ejemplo, una persona quiere comprarse una casa, está ahí que medita en la forma de la casa. Uno quiere comprarse un auto, está ahí que medita en la forma del auto. O sea, uno medita en formas, uno no medita en el aire, uno no medita en algo que no tiene forma. Siempre meditamos en algo que tiene forma. Entonces, las formas nos ayudan a tener una mejor meditación. Por ejemplo, si alguien tiene una deidad de Krishna, si uno mira la deidad de Krishna, es hermoso, joven, con su flauta, está rodeado está con un pavo real, tiene una corona en su cabeza con una pluma de pavo real, guirnaldas, tiene un dhoti amarillo, depende, su piel es azulada. Es una forma de meditar. Uno, si medita, es más fácil. Si alguien quiere visualizar a Krishna, esta es la forma correcta de visualizar, porque se nos hace más fácil. En cambio, si alguien quiere visualizar a Dios o a Krishna en su forma universal, que está más allá de nuestra percepción, que está más allá de nuestra capacidad de los sentidos, se nos hace más difícil. Algunos piensan que Dios es una luz, otros piensan que Dios no tiene forma, que es una mente universal. Otros piensan que Dios no tiene forma, es impersonal. Me imagino que para ellos será más difícil meditar. Por eso en los Vedas se explica que la mejor forma de acercarse a Dios es meditar en su forma personal, ¿no? En su forma Bhagavan. Hacer una visualización de las formas de Dios. Entonces, para esto tenemos que leer los Vedas. Ahí en los Vedas se dice cómo es Dios. Dios es así. Algunos piensan que Dios es un viejito con la barba. Algunos piensan que Dios es una paloma.
que está ahí. Algunos piensan que Dios es un triángulo. No, Dios tiene una forma. Dios tiene su forma Brahman, que es su forma impersonal, su forma Paramatma, que es su forma localizada, y su forma Bhagavan, que es su forma personal. Entonces, para ayudarnos en nuestra meditación, es importante meditar en las formas. Ayudan a nuestra meditación, no en la forma impersonal. Por ejemplo, hay diferentes formas, ¿no? Los círculos, los triángulos. Uno medita en las formas. Cuando uno quiere algo, uno medita en algo sólido, en algo que tiene forma. Uno no medita en algo que no tiene forma. Imagínense ustedes meditar en algo que no tiene forma. Es difícil. Sabemos que la primera sílaba que se forma en el cosmos es el Aum, que tiene un sonido audible. Un sonido audible. Entonces, el punto importante aquí es determinar cómo meditar en estas formas. Se dice que para comprender las formas existen 9 caminos. 9 caminos para comprender las formas. Una es llamada Dhruva, otra es llamada Tara, Tribrit, Brahma, Vedas, Taraka, Pranava, Trimatra y Aumkara. Estas son las 9 formas. Se dice que el Jyotish, la astrología védica, es extraída del Aum, es extraída de los Vedas. Se dice que si uno comprende uno de estos caminos, uno podrá comprender los diferentes caminos. Si uno escoge solo un camino, podrá comprender los demás. Claro, estos caminos no tienen los mismos significados, pero cuando se debe manifestar una forma, se manifiesta a través de estos 9 caminos o a través de estas 9 formas. Sabemos que en el espacio predomina mucho el Akash, y en el espacio tenemos una estrella importante, que es la estrella polar. Se dice que esta estrella es el punto de referencia de este universo. De la estrella polar hacia arriba ya no podemos ver. En cambio, de la estrella polar hacia abajo están todas las galaxias. Todas las galaxias. Y esta estrella es llamada Dhruva. Es un nakshatra que es muy importante. Es el más importante de todos, Dhruva. Ahí es donde vive Dhruva Maharaj. Debido a que esta estrella es fija, todas las medidas que se hacen de los nakshatras, todas las medidas que se hacen de los cálculos del universo, lo hacen basados en este punto de referencia, la estrella polar, en este punto importante del espacio. ¿Esto qué significa? Que entre todos los nakshatras, la más importante es la estrella polar, Dhruva Tara. Por eso se llama Tara. Ya sabemos que cada nakshatra tiene una medida de 13 grados 20. Y los nakshatras pueden ser divididos en diferentes grupos. Existen grupos de 7, grupos de 9, donde se crean, se usan para diferentes interpretaciones, sobre todo para la parte espiritual. Se usa el grupo de 7. En cambio, para la parte material se usa el grupo de 9. Entonces aquí vemos que estos nakshatras se clasifican en diferentes grupos. Cada nakshatra tiene diferentes sonidos. Cada nakshatra tiene diferentes padas o cuartos, que cada cuarto mide 3 grados 20. Y estos 3 grados 20 tienen un sonido.
Y este sonido se relaciona, puede indicar, uno puede convertir la vida de una persona en sonidos. Si uno puede convertir la vida de una persona en una escala musical, desde el momento que nace hasta el momento de la muerte, hay ciertos sonidos que se van activando a lo largo de la vida. Y hay sonidos que se vuelven más importantes y hay sonidos que tienen menos importancia en la vida. Y el principal de todos ellos es el sonido de la luna, del nakshatra. Todos nosotros tenemos la luna en una constelación y esa constelación tiene un sonido. Y ese sonido se vuelve importante para nosotros. Ese sonido puede ser una vocal, ese sonido puede ser una consonante con la cual uno nace. Entonces esto se debe determinar. Y sobre todo se determina con el nombre que le dan a uno. Uno nace, ese nombre que nos dan nuestros padres no es un nombre casual, es un nombre que nos corresponde por karma. Nos corresponde por karma. Si en el lapso de la vida uno recibe una iniciación espiritual y le cambian el nombre, le cambian completamente la personalidad, le cambian completamente la vida. Por eso es muy importante conocer estos principios de los sonidos. El mantra Shastra es importante aplicarlo también en la lectura de los horóscopos o de las cartas astrales. Entonces para esto tenemos que conocer estos diferentes caminos. Por ejemplo, Tribrit significa entre todos los ascendentes. Sabemos que existen varios ascendentes. El ascendente común, o sea, el ascendente principal, el punto de referencia principal es el ascendente. Todos nosotros nacemos, cuando nacemos, hay un signo que surge por el horizonte este, y ese signo se vuelve un punto de referencia muy importante, porque a causa de ese signo se clasifican todas las casas del horóscopo. Y los planetas adoptan ciertas posiciones específicas. Y en base a este punto de referencia podemos interpretar la vida entera de una persona. Podemos usar la luna como ascendente, el sol como ascendente, el Chandra Lagna, Surya Lagna. Hay ascendentes especiales, el Gatika Lagna, el Hindu Lagna, el Sri Lagna, el Jora Lagna, ¿no? El Bindu Lagna. Son diferentes puntos de referencia que nos permiten ver áreas específicas de la vida. Esta es la riqueza de la astrología védica, que puede usar diferentes puntos de referencia para estudiar áreas específicas, áreas importantes en el karma de una persona. En cambio, la astrología occidental solo usa el ascendente y basta, solo usan un punto de referencia. Algunos usan la luna o el sol como punto de referencia. Los astrólogos que conocen este principio. En cambio, los astrólogos védicos bien entrenados usan varios puntos de referencia para interpretar la carta astral. Usan el Aruda Lagna para interpretar la imagen, la fama, el trabajo. Usan el Upapa Lagna para ver el matrimonio específicamente. Usan el Chandra Lagna para ver cómo funciona la mente, cómo la sociedad ve nuestro entorno. Y así podemos dar muchas explicaciones de los diferentes ascendentes. Entonces, Tribrit significa que el ascendente o el lagna, en sánscrito es llamado lagna, es el más importante. Y uno estudiando el lagna o el ascendente puede conocer mucho, puede conocer una verdad de las personas, puede conocer completamente el destino de las personas.
Después tenemos Brahma. Brahma significa el creador. Es el que crea todo, el que inicia. Todo lo que inicia, todo lo que comienza tiene una energía de Brahma. Yo inicio un negocio, esa es la energía de Brahma. Por ejemplo, aquellas personas que no pueden iniciar cosas es porque la energía de Brahma está bloqueada. Entonces uno debe iniciar siempre cosas. Cuando uno inicia cosas, uno tiene esa capacidad de crear, de iniciar cosas. ¿Y dónde se presenta esa energía de Brahma? Al amanecer. Por eso el amanecer es llamado Brahma Muhurta. Porque cuando ni bien sale el sol, todo empieza a moverse. Si tenemos esta visualización, imaginemos que estamos en un edificio, en el 10º piso o en el piso 20 de un edificio, y miramos hacia abajo y todavía es de madrugada, todavía el sol no surge, solo miramos hacia abajo. Todo está calmado, todo está así, no hay nada, no por las calles nadie camina, todo está calmado, sattva guna total. Pero cuando empieza a amanecer, ya uno empieza a notar que los autos empiezan a moverse, que la gente empieza a caminar, los negocios se empiezan a abrir, inicia el movimiento. ¿Y cómo inicia el movimiento? Con la salida del sol. Por eso esa parte es conocida como Brahma, la energía de Brahma. Y usualmente las personas que se levantan temprano tienen esa capacidad de iniciar cosas. Aquella persona que se levanta temprano siempre iniciará cosas, tendrá mucha energía de Brahma. Y vemos que todo lo que uno inicia también tiene que ser destruido. Ese es el ciclo de la vida. O sea, no todo dura para siempre. Se crea, se mantiene y se destruye. Esa es una verdad, un camino también, una forma, cómo se manifiestan las formas. Después tenemos los Vedas. Los Vedas significa la verdad, que se traduce como Om Tat Sat. Si uno quiere que se establezca la verdad, que se establezca lo que uno dice, debe decir Om Tat Sat. Es como un mantra, es un mantra. Si uno quiere decir, yo quiero que te vuelvas profesional, supongamos uno quiere que el hijo se vuelva profesional, y uno le dice, yo quiero, hijo mío, que te vuelvas profesional. Om Tat Sat, ya, declaré la verdad. O sea, de cada deseo que uno tiene, debe decir Om Tat Sat. Yo quiero, hay personas que dicen, ¿cómo quisiera ir a la India? Yo quiero ir a la India, Om Tat Sat. Uno establece lo que quiere conseguir, o establece el poder de la palabra. Om Tat Sat te da el poder de la palabra. Uno, al pronunciar Om Tat Sat, la boca se llena de satya. ¿Qué significa tener la boca llena de satya? Todo lo que uno dice se cumple. Todo lo que uno manifiesta a través de los labios se cumple. Todo sonido que sale de la boca se cumple si uno dice Om Tat Sat. Por eso los maestros siempre están leyendo los Vedas, los maestros siempre están cantando mantras, o sea, ponen mucho satya en sus bocas, y cuando dicen algo, lo que dicen se cumple siempre, se establece. Entonces, los Vedas muestra todos los conocimientos. Veda significa conocimientos completos, como conocimientos verdaderos. Por eso se recomienda leer los Vedas. Nosotros como astrólogos, estudiantes de astrología, debemos leer los Vedas. Si no leemos los Vedas, o sea, prácticamente de nuestros labios va a salir solo especulación mental. ¿Cuántos casos he visto ahí de supuestos astrólogos que no mencionan los Vedas? Hablan, incluso hacen ofertas
para poder hacer cartas astrales. O sea, piensan que la astrología es un negocio. Piensan que la astrología es algo relacionado a un mercado, ¿no? Te promociono algo, en promoción. Si pones like, te regalo una carta astral. Si pones... O sea, esos son niveles de que no se... O sea, la astrología no es un mercado. La astrología tiene su lugar, tiene su punto específico, tiene su punto sagrado. Entonces, para eso hay que leer los Vedas. Hay que leer qué cosa es un parampara. ¿Acaso los maestros del pasado hacían ofertas, ¿no? En el pasado de cómo leer las cartas astrales? Mira, si me traes 3 clientes te doy una gratis. No, o sea, eso no hacían los maestros en el pasado. Incluso los astrólogos actuales, los grandes maestros, los grandes astrólogos actuales no hacen eso. De que, ok, te hago 2 cartas, si me traes 3 clientes te regalo una carta astral. No, tampoco es así, no es un mercado. Uno está reduciendo el nivel sagrado de la astrología. Bueno, aquellos que lo hacen, bueno, porque no tienen conocimiento, son ignorantes, aquellos que lo hacen. Entonces, ustedes como estudiantes de astrología serios, aquellos que siguen este canal serios, vuélvanse seguidores de un parampara, de un parampara fidedigno. Sigan los videos, tomen nota, aprendan. Es para esto son estos videos gratuitos, para que aprendan, para que se establezca bien la astrología védica. No para que sea... la astrología védica tiene que mantenerse tal como es, no como un mercado barato. Entonces, por eso hay que leer los Vedas. Al leer los Vedas se van todas esas especulaciones mentales. Al leer los Shastras se van todas esas especulaciones mentales. Después tenemos, de los Vedas viene Taraka. Taraka significa la capacidad de cruzar todos los problemas. O ¿cuál es el primer problema que tenemos? Que es que estamos en este mundo material, que encarnamos, nacemos, morimos, en este ciclo repetitivo de nacimientos y muertes. Ciclo repetitivo de nacimientos y muertes. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces hay que salir de estos problemas. Y para esto es Taraka. Por ejemplo, hay que salir de la tierra, hay que elevarnos y salir de esta esfera y elevarnos al mundo espiritual. Ese es el propósito. Por ejemplo, hay que cruzar estos locas, cruzar absolutamente todo. Por ejemplo, los impersonalistas dicen, para salir de este mundo material hay que cantar Om, Om, para tener moksha. En cambio, los personalistas, para salir de este mundo material, dicen, hay que cantar el Mahamantra Hare Krishna, que es más fácil. Entonces, hay diferentes filosofías que está basado en dos, está reducido en dos: impersonalistas y personalistas. No hay más. Entonces, la mejor forma y el proceso más rápido de poder salir, ¿no?, de este mundo material es cantando el Mahamantra Hare Krishna. Solo se debe cantar Krishna, Krishna, Hare Krishna. Ese es el propósito. Eso es Taraka, que nos ayuda a salir de este mundo. Después tenemos Pranava. Pranava significa el primer sonido.
que se presentó, que se manifestó. Del momento que Brahma inicia a crear, se creó un sonido. Ese sonido es llamado, ¿no?, pranava. Aum, aum, aum. Este aum tiene un significado muy importante. Es aquí donde se crea el Trimatra. El Trimatra significa que esta creación, este universo tiene un proceso, ¿no? Todos sabemos, todos nacemos, todos nos mantenemos y todos morimos, ¿no? Brahma, Vishnu y Shiva, ese es el proceso. Brahma, Vishnu y Shiva, ese es el orden natural. Y cada deidad regente tiene un sonido. A sería Brahma, U sería Vishnu y la M sería Shiva. Aum. Ese es el orden natural. Todo nace, todo se mantiene por un periodo de tiempo y todo se destruye. Pero ahora en Kali Yuga se ha creado una inversión. Aquí vemos que hay un orden. Brahma, primero es Brahma, después viene Vishnu y al último viene Shiva. Pero en la actualidad se hace al revés. Primero es Brahma, después es el que sigue sería Shiva y al último ponemos a Vishnu. Eso es un error, se crea una sílaba, se crea Amu. Si yo pongo la M aquí y la O aquí, se crea Amu. Ese es el mantra de los materialistas. El mantra de los espiritualistas es Aum. En cambio, el mantra de los materialistas, de los kármicos, es Amu, Amu. Ese es el mantra de los materialistas. El orden sería esto: uno nace y lo primero que uno tiene que hacer es adquirir conocimientos, Vishnu, y es tener una vida sátvica, tener una vida virtuosa, volverse vegetarianos, cantar mantras, adorar a Dios. Entonces uno hace esto, se mantiene. Si uno hace esto en su vida, se mantiene por más tiempo en este mundo. Y después, bueno, llega la vejez, uno se tiene que morir. Si uno ha seguido este proceso, toda su vida ha cantado este mantra, Aum, Aum. Pero si uno se vuelve un materialista, hace lo contrario. Canta, toda su vida canta Amu, Amu, Amu. ¿Qué hace? Nace en este mundo y lo primero que hace es entra en contacto con Tamaguna. Se intoxica, se droga, come carne, hace todo en ignorancia, se reduce la vida y cuando ya está a punto de morirse, recién se acerca a Dios para purificarse. Recién piensa en Dios cuando ya está anciano, ya está viejo, recién piensa en Dios para purificarse. Primero, ¿qué hace? Primero nace, se revienta el cuerpo. Una vez que se enferma, ahí empieza a pensar en Dios. Está haciendo Amu, Amu, Amu. Toda su vida ha cantado Amu. Entonces lo que se recomienda aquí es que toda la vida hay que cantar Aum. Hay que mantenernos en este orden. No invertirlo. A-U-M. No poner a Shiva en medio y a Vishnu al último, porque ahí tendríamos un gran problema. Entonces aquí podemos ver, miren, estos son los 9 caminos que dan forma al destino de una persona. Dan forma. Entonces, estos sonidos también dan forma a la mente, dan forma al cuerpo. Matrika Gantu significa que también da forma al cuerpo. Por ejemplo, existen diferentes tipos de cuerpos. La primera consonante o semivocal en el nombre, según un nombre inicia con una consonante o una semivocal, podría dar un tipo de forma al cuerpo. En este punto tenemos que determinar al planeta regente, el elemento que rige.
vemos que sobre todo el elemento que rige la consonante. Aquí tenemos que dar más importancia a las consonantes. En caso de que en el nombre no existan consonantes, entonces se le da importancia a la semivocal. Acá tenemos que eliminar las vocales completamente. Solo tenemos que ver consonantes o semivocales. Por ejemplo, Sandra pertenece al grupo de la luna, es una semivocal. Sa es una semivocal. Eso significa que predomina el elemento agua. Este sonido funciona más a nivel mental. Por ejemplo, Batista. Batista comienza con la ba. Y vemos que está regido por Saturno, lo cual Saturno pertenece al elemento aire. Vayu Tatua, al elemento aire. Ya con esto ya me puedo tener una idea de cómo será el cuerpo. Después tenemos Willy. Aquí lo que se tiene que dar importancia es al sonido, no a cómo se escribe. Por ejemplo, Willy, en algunos lugares, o sea, se escribe con la W, pero se pronuncia con la W. Willy, en algunos lugares lo pronuncian con la B corta. Billy o Willy. Si lo pronuncian con la Gu, Willy, entonces ese sonido adquiere un sonido de Marte, un sonido de fuego. En cambio, si lo pronuncian con la B corta, ese sonido adquiere un sonido de lunar, mental, de Venus, que sería agua. Entonces, todo depende de la pronunciación. Ya podemos ver cómo estos sonidos van manifestándose según el nombre de la persona. Por eso, si el nombre tiene varias consonantes, estos sonidos indican los cambios del cuerpo que tendrá a lo largo de la vida. Aquí vemos que las consonantes nos permiten ver cómo el cuerpo va cambiando. El nombre podrá tener 2 consonantes, 3 o 4, y esto indica los cambios. Por ejemplo, si el nombre tiene 2 consonantes, el cambio se produce a los 48, 54 o 60 años. O sea, uno nace, el cuerpo tiene una forma, y esa forma cambia cuando uno cumple 48 o 54 o 60 años. Si el nombre tiene 3 consonantes, el primer cambio se puede producir a los 32, 36 o 40, o el segundo cambio se puede producir a los 64, 72 u 80. En caso de que el nombre tenga 4 consonantes, el primer cambio se produce entre 24, 27 o 30 años. El segundo cambio se produce 48, 54 o 60 años. Y el tercer cambio se produce 72, 81 o 90 años. Estos cambios de cuerpo se relacionan según el humor biológico. Sabemos que estos sonidos se relacionan con los elementos. Los humores biológicos dentro del cuerpo están reducidos en estos 3 grupos. Vata, que predomina más el aire. Fuego, Pita, que predomina más el fuego. Y Kapha, que predominan más los fluidos, el elemento agua. Entonces aquí vemos que para esto tenemos que tener nociones del Ayurveda, y estas nociones, aquí ya podemos ver que incluso los sonidos y el Ayurveda se complementan. O sea, aquí el Ayurveda con el mantra Shastra están complementados. Yo no puedo separar el mantra Shastra del Ayurveda. Yo no puedo separar el mantra Shastra de la astrología. Yo no puedo separar el mantra Shastra del Vastu Shastra. No, es un gran error si uno separa. Por eso, un astrólogo competente debe conocer
la ciencia de los sonidos, la ciencia de la arquitectura, la ciencia de la medicina, el Vastu Shastra, el Ayurveda. Debe conocer la astrología, porque todo se complementa. Entonces aquí, según el Ayurveda y la astrología, vemos que los signos representan diferentes humores biológicos. Por ejemplo, ¿qué cosa es un Ekadosha? Un Ekadosha significa que un signo controla un humor biológico. Dvidosha significa que un signo controla dos humores biológicos. Y Tridosha, ¿qué significa? Que tres signos controlan tres humores biológicos. Entonces aquí vemos los Ekadoshas usualmente están regidos, o sea, por los signos Marte, por signos de Aries, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, un solo signo. Y sus regentes también tienen estas características, adoptan estas características. Aquí vemos Saturno, Rahu, Mercurio, Vata, Marte, Ketu, Sol, Pita, Venus, Luna, Júpiter, Kapha. Claro, a veces la Luna, cuando está muy cerca del Sol, o Venus, cuando está muy cerca del Sol, pueden cambiar, se pueden volver Vata y Pita. Vata y Pita, en este caso. Venus se puede volver Pita si está muy cerca del Sol. Si está lejos del Sol es Kapha, pero si está muy cerca del Sol se vuelve Pita. Por eso la dirección sureste, que es la dirección de Venus, representa el elemento fuego. Entonces aquí vemos los únicos signos tridóshicos son Géminis y Virgo. Y los únicos signos dvidóshicos son Tauro y Libra, que son regidos por Venus, y los tridóshicos están regidos por Mercurio. Después la Luna es Kapha y el Sol es Pita, Ekadosha. Entonces con esta tabla ya podemos ver cómo se van relacionando los diferentes sonidos. Vamos a, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no?, un nombre, Alberto. Aquí sacamos todas las vocales y solo dejamos consonantes y semivocales. Entonces, si en un nombre solo quedan las consonantes y las semivocales, se debe dar más importancia a las consonantes, no a las semivocales. Se le da más importancia a las consonantes. Pero si el nombre le saco las vocales y solo quedan semivocales, bueno, ya en un segundo nivel doy importancia a las semivocales. Acá tenemos las semivocales y acá tenemos las consonantes, semivocales y consonantes. Si hay nombres, si yo quito las vocales y solo quedan consonantes y semivocales, tengo que dar más importancia a las consonantes. Y si no hay consonantes, entonces en un segundo plano doy importancia a las semivocales. Por ejemplo, aquí vemos Alberto, queda A-L-B-R-T. La L es una semivocal y la R también es una semivocal, pero acá vemos que también está B y también está T. Entonces aquí doy más importancia a la B y a la T, a la B y a la T. B sería Saturno y T podría ser Júpiter o Mercurio, uno de los dos, ¿no?, dependiendo cómo se pronuncia el nombre. Una cosa es Alberto, otra cosa es Alberto. Alberto. Hay una diferencia. Entonces aquí vemos, ¿no?, por ejemplo, Cristel. Aquí vemos que tiene la K, es Marte. La R es una semivocal.
la S es una semivocal, la T es una consonante, ¿no? La L es una semivocal. Bueno, aquí incluso se puede interpretar también, yo puedo decir aquí, KR. KR está regido por el mismo planeta. Miren aquí, R Marte, K Marte. O sea, esta persona tiene mucho pita, mucha energía de pita. Después viene T, Ta, Júpiter. Se activa Kapha. Saturno es Vata, Mercurio es Kapha, Saturno es Vata, Júpiter es, acá está, Saturno es Vata, Júpiter es Kapha, Mercurio es tridóxico, puede adoptar de los tres, pero tiene mucho Vata, Venus es Kapha y Marte es Pita. Aquí está. Entonces aquí podemos ver, ya puedo tener una idea cómo se va. Por ejemplo, aquí vemos que este nombre tiene 2 consonantes, este nombre tiene 3 consonantes y este nombre tiene 4 consonantes. Entonces aquí vemos los cambios que va a tener en el cuerpo y los diferentes años. Alberto, vamos a poner un ejemplo aquí, vamos a desarrollarlo mejor, incluso con su carta astral. Vamos a desarrollarlo con su carta astral. Por ejemplo, Alberto. Vemos que aquí está la L semivocal, que está regido por Mercurio. La B es consonante, que está regido por Saturno. La R semivocal, que está regido por Marte, y la T puede tener la influencia de Júpiter y de Mercurio, consonante. Entonces, este nombre tiene 3 sonidos. Saturno, ¿no? Y Marte, Júpiter. No, Saturno, Mercurio y Júpiter. Saturno, Mercurio y Júpiter. Saturno, Mercurio y Júpiter. Entonces vemos que esta persona, el primer cambio puede ser a los 48, 54, 60. 48, 54, 60. Vemos que esta persona nace Vata. O sea, ni bien nace, su cuerpo es Vata. Y después puede adoptar la forma de Pita. ¿Por qué consideramos Pita? Vemos que Júpiter entre Pita y Kapha. Pero para esto hay que mirar la carta astral. Si yo veo aquí su carta astral, en el ascendente tiene el Sol es Pita. Pues tiene Mercurio que hace conjunción con el Sol, entonces se vuelve Pita. El regente del ascendente, que es Venus, sería Kapha, hace conjunción con Marte y se vuelve Pita. Entonces vemos que predomina mucho Pita en su carta astral. Entonces aquí yo ya me doy cuenta cuál va a ser el cambio que va a tener. Inicia con Vata y vemos que el ascendente Libra tiene una energía dvidóxica, Pita Kapha también. Entonces aquí vemos que el nombre, la B, inicia con la energía de Saturno, este nombre Alberto. Efectivamente esta persona de joven era muy delgado y ahora de mayor es mucho Pita, tiene mucho Pita. Ahorita es cinturón negro en Jiu-Jitsu, tiene mucho Pita. Entonces su cuerpo es Pita, no tiene nada de Kapha. Vata Pita. Por ejemplo, en este caso vemos Cristel, sacamos todas las vocales
y solo nos queda consonantes y semivocales. Entonces aquí vemos que tiene esta carta o este nombre tiene 3 sílabas. 3. Entonces aquí vemos la K y la R es Marte, Pita, inicia con Pita. Y la T y la L, ¿no? TL en este caso, se relaciona con Júpiter, Cristel, ¿no? Puede ser Júpiter y Mercurio. Y vemos que predomina mucho Mercurio también, muy inteligente esta persona. Si miramos su carta, el regente, vemos que Mercurio es el regente. El ascendente se encuentra en Aries, que es un signo de Pita. Ahí vemos, confirma, Pita. Pita. Vemos que hay varios planetas que están en el signo de Pita. Tiene tres planetas en Aries, 2 planetas en Escorpio. Tiene, si miramos, predomina mucho Pita. Tiene 5 planetas en signos de Pita. 5 planetas en signos de Pita. Eso significa, y el regente del ascendente está involucrado. Y vemos que Júpiter en su carta astral se encuentra en la casa 5. Usualmente los trinos son muy importantes también. El regente del ascendente hace conjunción con Venus, que es Cafa, y el regente del ascendente hace conjunción con la luna, que es Cafa. Entonces esta persona tiene su cambio Pita-Cafa. Pita-Cafa. Su primer cambio, o sea, Pita, puede ser a los 36, 32, 36, 40 o 64, 62, 80. Sí, efectivamente, actualmente esta persona está subida de peso. Está subida de peso. Entonces, si miramos la siguiente carta, vemos que entonces, en la siguiente carta vemos que predomina quitamos todas las consonantes, tiene 3 semivocales y una consonante. La M es una consonante que funciona a nivel de cuerpo, que está gobernado por Saturno, Bata. La H es una semivocal que funciona a nivel de mente y está gobernado por Júpiter, Cafa. La Z, que es como la S, es una semivocal que funciona a nivel de mente, está relacionado con Pita. Y la S, que también está a nivel de mente, que también indica Pita. O sea, la forma del cuerpo es Bata, y el primer cambio se produce entre los 24, 27 o 30. El segundo cambio se puede producir a los 48, 54, 60. O el tercer cambio se puede producir a los 71, 72, 81, 90. Aquí podemos ver, según su carta. Entonces, si observamos su carta natal, vemos que está en un signo tridóxico. Mercurio es regente, también tridóxico. Hace conjunción con Ketu y con Venus, que es Cafa y Pita. O sea, hay una mezcla tridóxica aquí. O sea, esta persona puede tener una influencia tridóxica, pero predomina mucho Bata también, porque el sonido, la primera consonante es la que da el sonido. En cambio aquí observamos, según esta carta tiene 3 semivocales y 2 consonantes. Sabemos que la K es una consonante que funciona a nivel de cuerpo.
que está gobernado por Marte. Marte es Pita. La R también es una semivocal que funciona a nivel de mente y está gobernado por Marte, que también es Pita. Luego tenemos la S, que funciona a nivel de mente, y está gobernado por Ketu. La T, que es una consonante que funciona a nivel de cuerpo, está gobernado por Júpiter y por Mercurio. Júpiter vemos que predomina. Entonces acá vemos que hay que, y por último tenemos la L, que es una semivocal que funciona a nivel de mente, es tridóxico. Entonces la R indica la naturaleza de Pita. Pita, luego viene el primer cambio. El primer cambio que se produce puede ser a los 32, 36, 40. El segundo cambio puede ser a los 64, 72, 80 años. Y acá se confirma la carta astral. Por ejemplo, aquí vemos, a veces se hace muy fácil los nombres. Por ejemplo, Da es una consonante. Este nombre tiene 3 sonidos, 3 cambios. O sea, tiene 3 sonidos. Da, la D, Júpiter, la Ne, Ni, Júpiter, y la L, que es una semivocal. Entonces, Danilo, usualmente todos los Danilos son gordos, tienen predominancia de Kapha. Búsquense 10 Danilos o 10 Danieles en su carta astral, o mejor dicho, investiguen en su base de datos de cartas astrales, busquen 10 Danilos, 10 Danieles. En su mayoría todos son gordos o gorditos, subidos de peso. Bueno, hasta aquí. Ahora vamos al siguiente curso, al siguiente tema, que es llamado Deidades Planetarias y los Sonidos Villa. Aquí vamos a ver cómo esto lo hacemos en el siguiente video.